Hola, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha adoptado una resolución que reitera el rechazo del control de Israel sobre los altos del Golán sirio e insta a Tel Aviv a liberar ese territorio en cuestión y volver a las fronteras que existían ese 4 de junio de 1967. ¿Qué implica esto en medio de una tensión sin precedentes que vive Oriente Medio? ¿Cómo se mueven esas fichas en el mapa en medio de esos intereses geopolíticos? Hoy lo analizamos. Inicia así el programa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender lo que está sucediendo en el Golán sirio. Ahí lo tienen, altos de Golán, ocupación de facto. Vamos a desplegar nuestro mapa, identificar a estos países en esta región, Oriente Medio, lo tienen allí, Israel, vecino también de Siria, colinda con el Líbano al norte y también al este con Jordania. Hablamos de los altos del Golán, un territorio ubicado en la frontera entre Israel, el Líbano, Siria y Jordania. Tiene una superficie territorial de 1.800 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.200 kilómetros cuadrados están bajo ocupación de Israel. 235 de ellos controlados por las Fuerzas de Naciones Unidas de Observación de Separación, una misión internacional de mantenimiento de paz desplegados desde el año 1974 en los altos del Golán y el resto bajo soberanía siria. Antes de la ocupación vivían más de 140.000 sirios, los cuales fueron expulsados. Muchos de ellos quedaron y no renunciaron a su ciudadanía, pero siguen sintiéndose sirios. Se estima que en la actualidad en este territorio existe alrededor de 39.000 habitantes, de los cuales más de 16.500 son colonos israelíes y 19.000 de ellos conservan la ciudadanía siria. Para Israel, este lugar es estratégico, apoderarse de los recursos que tiene además el territorio, instalando empresas propias y de Estados Unidos para la explotación de petróleo y otros suministros energéticos. Es de gran interés también por las importantes fuentes hídricas de la zona, entre ellas el río Banias, el río Hasbani y el río que da proporción de agua a Israel y a Siria y que confluyen además en los territorios fronterizos de esta región en Oriente Medio, una zona además árida. Vamos a seguir desplegando nuestro mapa para sumar otros elementos. Graficado allí, este territorio fue arrebatado a Siria el año 1967 por el ejército de Israel durante la famosa Guerra de los 6 días, una acción militar contra Egipto, Jordania y también Siria. Para el año 73, Israel se aferraba a los altos del Golán luego de que Egipto y Siria lanzaran un ataque en su contra, con lo que se conoce como la Guerra de Yom Kippur, algo que Israel aplica como en Palestina el principio de una autodefensa. Desde 1967, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU solicitaba el retiro ya de Tel Aviv de estos territorios adquiridos en la Guerra de los 6 días, una anexión silenciosa e ilegal, incluyendo a los altos del Golán, por la paz de sus vecinos árabes. En 1981, el Parlamento de Israel aprobaba una ley que anexaba a los altos del Golán a su gobierno con una abrupta medida que fue condenada por toda la comunidad internacional en una resolución de la propia ONU. El 2019, el gobierno de Donald Trump daba un paso más allá, reconociendo la zona bajo el gobierno de Israel. Los demás países se lo consideraban un territorio ocupado de facto y la ONU también lo define como un territorio ocupado. Han pasado ya 56 años y la ONU ha emitido distintas resoluciones. La semana pasada, con 92 votos a favor, 9 en contra y 65 abstenciones, esta Asamblea General le dice a Israel que salga de este territorio, que le devuelva los altos del Golán a Siria y con esto, sobre todo, garantice una estabilidad y paz en esta región, refiriéndose a Oriente Medio. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde Chile. Él es experto en materia no solamente de relaciones internacionales, politólogo, exfuncionario de Naciones Unidas, el doctor Francisco Coloani con nosotros. Doctor, gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenido. Y primero, entender, un lugar estratégico lo veíamos desplegado en nuestro mapa. ¿Por qué Naciones Unidas decide colocar nuevamente en la palestra el tema de los altos del Golán y le exige además a Israel no solo retirarse, sino devolver este territorio a los límites establecidos
y ante todo dice para garantizar la paz de la región. ¿Cómo entender la postura de Naciones Unidas? Que es una asignatura pendiente del sistema internacional, la apropiación indebida que hizo Israel de tomar las alturas del Golán en su beneficio. Es una expropiación de territorio sirio. 55 años lleva el problema. Y Siria nunca ha dejado y nunca ha cesado de alguna manera gestionar, luchar para la recuperación de su territorio. Digamos, es una gran herida abierta, similar, de menor escala, por supuesto, en cuanto a la no creación del Estado palestino, un Estado en igualdad de condiciones como cualquier otro. Sin embargo, la apropiación indebida, totalmente ilegal, es una violación de Naciones Unidas, de la Carta de Naciones Unidas permanentemente, dadas las resoluciones continuas que han habido en Naciones Unidas para que Israel deje, ¿no es cierto?, de apropiarse de las alturas del Golán. Más aún, había una prohibición y un impedimento por parte de Naciones Unidas para que se colocaran asentamientos israelíes en el Golán. Y como bien lo señala la información suya, hay 16.000 asentamientos de habitantes judíos de Israel que están, ¿no es cierto?, con asentamientos en las alturas del Golán. Hay que tener claro que el Golán es una zona estratégica, fundamental, en todo el eje del Medio Oriente, en la forma que está ubicada esta colina, estas alturas. Para Siria también económicamente era muy importante, y Siria lo resiente mucho hasta el día de hoy. Es una herida abierta en la soberanía siria, el tema que lleva ya 55 años sin solución alguna. Ahora, Israel sabe que las alturas del Golán no son de Israel. Ellos saben perfectamente bien que es un territorio sirio, históricamente sirio. En segundo lugar, Naciones Unidas retoma, ¿no es cierto?, reactualiza y revive este tema de una manera de dar una señal mucho más general respecto a que hoy día Israel es una amenaza para la paz en la región, con lo que está haciendo en Gaza, e Israel ya tiene una cuenta pendiente muy alta en contra de su política exterior, ¿no es cierto?, que no le favorece, producto de ser un Estado desestabilizador para toda la región. Y el hecho de que Naciones Unidas retome, reactualice la ocupación indebida de las alturas del Golán por parte del Estado de Israel significa que Naciones Unidas no solamente le está dando importancia a este hecho que ya lleva 55 años como tarea pendiente respecto a la desocupación de las alturas del Golán por parte de Israel, sino que también en conjunción y en concordancia con lo que está sucediendo en la intervención militar en Gaza, Israel ya sobrepasó cualquier tipo de línea roja respecto a la paz en la región. A propósito de lo que dice, no solamente Naciones Unidas desnuda el verdadero rostro de un Israel expansivo y colonizador, no solo en Palestina, sino también en Siria. Por esto es fundamental entender si el objetivo sigue siendo Siria, una guerra terrorista impuesta dentro de Siria para tratar de desestabilizar a toda esta región, Oriente Medio, por todos los países que colindan en ella. ¿El objetivo seguirá siendo derrocar al presidente Bashar al-Assad? ¿Cómo entender esa estrategia que imprime a un Israel de la mano de Estados Unidos o un Estados Unidos de la mano de Israel? Bueno, en la pregunta está la respuesta, en su pregunta está la respuesta. La intención de desestabilizar Siria y derrocar al presidente Assad ha sido una agenda permanente desde desde el 2010, cuando empiezan
a través de la incorporación de terroristas, ¿no es cierto?, de Al-Nusra y la fracción local de Al-Qaeda en Siria, de derrocar al presidente Assad, dentro de una operación también con civiles en aras de generar un Estado diferente. Siria lleva una guerra de más de 10 años. Yo cubrí como reportero esa guerra del año 2012-2013. A partir de allí empecé a conocer profundamente la realidad siria. Y el tema sirio era fundamental en la agenda tanto de Israel, Turquía. No hay que olvidar que en ese tiempo Turquía estaba en esa postura con Israel, particularmente, y también Arabia Saudita, de derrocar al presidente Assad y abrir ese flanco. Afortunadamente, esa alianza de Siria con Rusia y con Irán, más la fuerza interna que tiene el presidente Assad, porque a mí yo lo constaté, digamos, la mayoría del pueblo sirio está con el presidente Assad. Hubo elecciones, las ganó, venció. Es decir, es muy poderosa, a pesar de los refugiados que produjo la guerra, a pesar de los desplazamientos internos que produjo la guerra, la cohesión interna, política y social en Siria en favor del presidente Assad y su gobierno es muy fuerte, es muy sólida. Por eso que Rusia e Irán, ¿no es cierto?, acudieron a ayudar al proceso de mantener la soberanía y la independencia de Siria. Israel era un país que estaba en la primera línea de derrocamiento del presidente Assad. Después eso se dio, a partir de 2013-2014 se dio un tanto, diría yo. Sin embargo, se ha revigorizado ahora, digamos, viendo el fracaso de la invasión a Irak, viendo que Estados Unidos no sabe usar su poder hegemónico en la región, viendo también los propios errores de Israel, particularmente con el Estado palestino, que impide que se forme un Estado palestino, ha vuelto esta idea de desestabilizar el gobierno sirio y que Siria se desintegre, ¿no es cierto?, en varias, yo no lo llamaría como datos de Naciones Unidas, porque al final, si se desintegra Siria, va a tener que tener una actividad de Naciones Unidas muy intensa, ¿no es cierto?, acudiendo a los distintos capítulos que permite la Carta de una intervención humanitaria en Siria, si efectivamente los ataques de Israel y también el regreso de las fuerzas terroristas para derrocar al presidente Assad, ¿no es cierto?, provocan la desintegración territorial de Siria respecto al gobierno del presidente Assad. Ese es el objetivo. Pienso que no lo van a lograr, no va a poder abrirse ese frente, porque sería ya la catástrofe mayor en todo el Medio Oriente y el Medio Oriente ampliado, que va a involucrar también a Irak. Digamos, Irak claramente va a participar en la no desintegración territorial de Siria. Es demencial ese plan, ¿no es cierto?, de desintegrar territorialmente la independencia de Siria bajo el presidente, la actual presidencia del presidente Bashar al-Assad. Israel. Y en este caso, señor Colhuane, ¿qué pasa con la postura de un Estados Unidos que ahora está prácticamente ambivalente con la crisis de Israel, con lo que sucede en Palestina, y se enfrenta a aliados estratégicos, hablando en materia de petróleo, países del Golfo Arábico-Pérsico, Arabia Saudí, está Emiratos Árabes Unidos, está un poderoso Irán? Es decir, ¿cómo va a mover sus fichas en medio además de un contexto electoral? ¿Cuáles serán los movimientos para frenar o tratar de hacernos creer que va a frenar a un Israel? Es tremendo, colega Paola, es tremendo lo que está sucediendo con la política doméstica de Estados Unidos y su política exterior. Nunca Estados Unidos se había visto enfrentado a una situación política tan bien creada por un falso uso o un uso errado de su hegemonía. Es decir, Estados Unidos no ha sabido usar su hegemonía en esa región de una forma, yo diría, sin precedentes, comparable solamente con lo que sucedió en Vietnam. Cometieron ese gran error de invadir Irak y colocar 250.000 soldados para tener un poderío militar
que permitiera el derrocamiento del gobierno del presidente Assad. Ya lo hicieron con Saddam Hussein, derrocamiento del presidente Assad, y derrocar el gobierno en Irán. Esa era la tríada, ¿no es cierto?, que fracasaron completamente. Fracasaron en Irak y fracasaron con Siria y siguen fracasando con Irán. Entonces la utilización de Israel como una punta de lanza, digamos, acudiendo también a ese poderío nuclear que tiene Israel, que a mí me parece una salvajada, y lo utilizo el término, una salvajada en política internacional, que Estados Unidos en su política exterior ¿no?, esté utilizando como punta de lanza Israel, ¿no es cierto?, sabiendo que todos los países de la región saben, el mundo sabiendo que Israel tiene capacidad bélica nuclear. Eso es una salvajada, es una provocación a la paz global. Es realmente inaudito. Yo no entiendo qué sucede con el pensamiento serio en Estados Unidos en política exterior, qué pasa con los centros de pensamiento en general y con sus analistas, qué pasa con sus políticos, qué pasa incluso con las transnacionales norteamericanas respecto a este tema a la amenaza a la paz regional y a la paz global en este sentido. Digamos, es una preocupación. Digamos, usted habla de la situación doméstica. A elecciones a puertas, Estados Unidos va a tener una elección presidencial con dos conflictos armados abiertos, Ucrania y el Medio Oriente. Es decir, es realmente la extrema alteración desde el punto de vista de la paz global y desde el punto de vista de la convivencia global. Es decir, el país hegemónico por excelencia, que es Estados Unidos, el país que domina la Alianza Transatlántica, va a tener elecciones presidenciales, ¿no es cierto?, con candidatos a la presidencia octogenarios, ya con 80 años. No tengo nada contra, yo tengo 77, también. Sin lugar a dudas, hay que resaltar lo que nos dice el señor Coloane con remarcador, porque se revela la verdadera cara de quien es un desestabilizador de la paz en el mundo, que tiene nombre y apellido: Israel y Estados Unidos. Le pido que se mantenga en línea, vamos a marcar nosotros una pausa y lo hacemos con nuestra escala. Esta vez a través del portal web DRT, que titula "Irán y Siria deciden abandonar el dólar en sus intercambios económico-comerciales". Así lo anunciaba el director del Banco Central iraní, Mohammad Reza Farsin, en una reunión con el primer ministro de Siria, Hossein Arnous, celebrada en la capital, en Damasco. Además, se han discutido los lazos bilaterales, inversiones conjuntas y otros asuntos de interés mutuo. Farsin sostuvo que el uso de esta moneda nacional en los lazos monetario-bancarios y el aumento de volúmenes de los intercambios comerciales económicos se encuentran en estas principales estrategias de Teherán para ampliar la cooperación comercial con los estados vecinos y amigos, señalando que una sucursal de un banco iraní empezará a operar en Siria en un futuro próximo. Ya volvemos. Sumamos otro dato también para el análisis a través de la fotografía. El secretario general de Naciones Unidas, lo que ven en imágenes, es el Consejo de Seguridad. Y es que Antonio Guterres ha decidido invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU. Y es la primera vez que lo hace desde que asumía el cargo como secretario general el año 2017. En una carta dirigida al presidente de este Consejo de Seguridad, Guterres le dice en esta misiva que la situación en Gaza se está deteriorando de manera rápida, con implicaciones potencialmente irreversibles para los palestinos y para la seguridad en toda la región, refiriéndose a Oriente Medio. Señor Francisco Coloane, ¿qué implica el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas? ¿Por qué en este momento se decide invocar? Y sobre todo, si puede esto constituirse como una herramienta de presión de la ONU contra Israel. ¿Cómo entenderlo? Sí. Sí, me
copia. Señor Coloane, quiero saber qué implica el artículo 99 que invoca a Antonio Guterres al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es la primera vez que lo hace desde el año 2017, informan. Quiero saber por qué en este momento se invoca este artículo, qué implica y si esto podría ser también analizado como una herramienta de presión de la ONU contra Israel. Sí, es una amenaza máxima en el límite. La amenaza mayor se aplicó en la guerra de Corea en el comienzo de la década del 50, la aplicación del artículo 99. Es decir, la guerra de Corea es una guerra mayor, una guerra de máximo nivel. Por lo tanto, el recurrir al artículo 99 es un análisis, después de un análisis muy serio, muy cuidadoso, muy mesurado también. Se llega a la conclusión de que estamos frente a una amenaza a la paz global inminente. Es una situación de inminencia, una ruptura de la paz global más allá de la región. Realmente lo que está sucediendo hoy día permite, ¿no es cierto?, augurar lamentablemente una destrucción de la convivencia en la región en forma ya límite. Es el abismo prácticamente lo que está invocando el secretario general Guterres. Se aplicó en Corea y se aplicó muy pocas veces después de la Segunda Guerra Mundial. En los conflictos que hubo en África no se aplicó. Tampoco se aplicó inclusive en la invasión de Irak, no se aplicó. Se aplicó el capítulo 7 de la intervención humanitaria y fue rechazada la invasión por acción humanitaria a Irak, porque no había causas suficientes, ¿cierto?, respecto a las armas de destrucción masiva. Nunca se acreditaron en el Consejo de Seguridad en forma mayoritaria de que había armas de destrucción masiva, y lo que se derivó después en descubrir que era un gran fraude informativo el tema de las armas de destrucción masiva en Irak. Fue el falso expediente. Por lo tanto, las Naciones Unidas no aprobó esa invasión. Y cuando se invoca el artículo 99 es cuando hay una amenaza máxima inminente. Ahora, cuando usted dice que se preocupa se puede ocupar como una presión a Israel, es más allá de la presión a Israel. Es para que tome conciencia los ciudadanos y los políticos israelíes de que efectivamente Israel hoy día, con lo que está haciendo en Gaza, es una amenaza a la paz global. Y también es una amenaza a la paz global el no devolver las alturas de Golán, y es estar advirtiendo en forma preventiva de que eso va a continuar creciendo. Si continúa bombardeando Siria en distintas localidades, ¿no es cierto?, interviniendo militarmente a Siria por la Fuerza Aérea Israelí, eso ya invoca y permite, ¿no es cierto?, invocar el artículo 99. Eso está muy claro definido en las cartas de Naciones Unidas. Yo la tengo aquí, la carta. Y eso es importante también subrayarlo para poder entender el impacto de este articulado que compone la Carta de Naciones Unidas. Señor Francisco Coloane, para continuar con el análisis, quiero compartir con usted nuestra leyenda. Toda acción tiene una reacción, dirían algunos. Eli Cohen es el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Él reaccionaba ante la invocación de este articulado, el 99 de la Carta de Naciones Unidas, y él decía: la gestión de Guterres es un peligro para la paz mundial. Esa es la respuesta de Israel ante el pronunciamiento de lo que ya nos explicaba nuestro invitado. Por ello le pregunto, señor Francisco Coloane, ¿cómo entender este enfrentamiento? ¿Lo podemos calificar así entre Naciones Unidas e Israel? ¿Es real o es una cortina de humo en medio de los intereses que hay por medio? No, puede ser un enfrentamiento. También Donald Trump, durante su presidencia, nunca fue muy favorable a la existencia de Naciones Unidas. Y dentro del sector de política exterior de Washington, particularmente el grupo de neoconservadores, los neocons, que fueron los que articularon y conceptualizaron la invasión y la intervención en Irak, no confían en Naciones Unidas, como Dick Cheney, Donald Rumsfeld, que en paz descansa, y muchos otros. Es decir, hay una tendencia dentro del establishment político internacional en Estados Unidos a no confiar y no creer en Naciones Unidas.
y dentro de Israel lo mismo. Ahora, esto de acusar de que el secretario Guterres es una amenaza a la paz también ocurrió durante el mandato de la década del 80 de Boutros Ghali, cuando efectivamente él fue un secretario general de Egipto, de nacionalidad egipcia, que también situó límites a Israel y le puso límites a Estados Unidos respecto a esa protección que había respecto a Israel, en la violación permanentemente de las resoluciones de Naciones Unidas. Y también dijeron de que Boutros Ghali amenazaba la paz global. Es al revés. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel está hablando al lobby de Israel en el mundo, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en los países ricos, en las transnacionales. Le está hablando a un lobby. Está en una actitud absolutamente desubicada, yo no voy a decir desesperada, porque ya se ve que el ataque de Israel y la intervención militar de Israel a Gaza es un ataque desesperado. Lo dice el secretario de Defensa, Lloyd Austin, de que es un error estratégico lo que está haciendo militarmente Israel en Gaza, porque no asegura lo que está haciendo la seguridad de los civiles, y eso en el largo plazo es un error estratégico. Lo está diciendo Lloyd Austin, el secretario de Defensa del Pentágono. Por lo tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel está actuando en voz del gobierno de Israel, pero también está reflejando una división interna dentro de Israel. Porque el secretario general de Naciones Unidas, al contrario, está invocando el capítulo 99 para permitir a Israel, de alguna manera, tener un raciocinio inteligente, volver a la razón y darse cuenta de lo que está haciendo es un error en el largo plazo también para el propio Estado de Israel y también para la estabilidad futura en la región. Y en ese sentido, la invocación del artículo 99 es perfectamente lógico que lo haga como una medida preventiva para que este conflicto no entre en un territorio de zonas de peor efecto y de peores resultados. Ahí están los jugadores también dentro de este mapa, en medio de los intereses geopolíticos y el accionar de Naciones Unidas, que está siendo duramente cuestionado por parte de Israel para tratar de justificar lo que hace en Palestina, en Siria y en otros territorios. Se le sigue cuidando los intereses a Estados Unidos. Quiero agradecer a Francisco Colvani por habernos acompañado hoy con su análisis. Gracias por su tiempo para el mapa. Vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que también se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Freddy Morales, desde Bolivia, nos va a comentar sobre el ingreso del país, del Estado Plurinacional de Bolivia al bloque del Mercosur después de 8 años. ¿Qué implica esto? ¿Qué reacciones se generan? ¿Cómo se alistan para participar de este nuevo encuentro? Veamos. Bolivia asume como un desafío la adecuación en un tiempo prudente de sus normas vigentes a las del Mercado Común del Sur Mercosur. El protocolo de adhesión pleno de Bolivia al Mercosur establece un periodo de 4 años. Bolivia inició el trámite de ingreso al Mercosur como socio pleno el año 2012 y el haberlo logrado significa en lo inmediato beneficiar con la ciudadanía Mercosur a 2 millones de connacionales que viven en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, los otros 4 miembros del Acuerdo de Integración y Comercio, y beneficios como libre tránsito, educación, seguridad social y apertura de esos mercados. Por un lado, a las cadenas productivas vigentes, como producción de alimentos y vehículos, por ejemplo, pero sobre todo se confía en exportar textiles. Este país también pertenece al otro gran acuerdo comercial de la región, la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Ahí está, donde el Estado Plurinacional de Bolivia forma parte de estos mecanismos y organismos internacionales, entre ellos ahora el Mercosur. Gracias a Freddy Morales por estar en nuestra coordenada, en otros hechos que nos ubican también geopolíticos y que tienen impacto en el mundo y que no podíamos dejar de compartir hoy aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa, revisemos juntos nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector que son los datos más relevantes sobre esta temática. Israel siempre se ha caracterizado respecto a los estados con una política expansiva y colonizadora. Por esta razón, Naciones Unidas le abre un nuevo frente a Israel por los altos del Golán sirio. Está demostrando al mundo que su política no solo es Palestina, también Siria. Occidente, pese a los intentos, no ha podido desarticular a Irak. Por esta razón, el objetivo de Israel y Estados Unidos es lograr la desestabilización de Siria y tener así el control de Oriente Medio por su ubicación estratégica. Naciones Unidas está aplicando una medida preventiva contra Israel invocando el artículo 99 de la Carta de la ONU. Esto ha abierto una brecha muy grande entre Estados Unidos y los países del Golfo Arábico-Pérsico. El petróleo es el verdadero interés de la administración de Joe Biden. Quienes amenazan la paz mundial tienen nombre y apellido: Estados Unidos y un Israel que protege los intereses del país del norte. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.